Nosotros llegamos a Israel, había pasado unos meses, comenzó la guerra que aún no termina. Y nosotros quedamos como en medio del fuego cruzado. Entonces, al principio fue mucha la aflicción. Fui afligido a tal punto que experimenté pues lo que es el dolor de la angustia. Y creo que Dios permitió eso porque quería crisolar en mí algo especial. A veces Dios no está haciendo algo para ti porque lo está haciendo en ti. ¿Qué sucede cuando Dios llama a un hombre a llevar el evangelio a una nación donde muchos aún no reconocen a Jesús como el Mesías o como nuestro Salvador? Hoy en Verdad que Transforma nos acompaña el pastor Carlos Pérez Paternina, misionero, pastor, autor de libros. Él va a contar sus experiencias que Dios le ha dado a través de su ministerio y de su llamado a Israel. Bienvenido, pastor. Es un placer, hermana Nora, compartir con usted y todos aquellos oyentes de este maravilloso podcast. Que el Señor les guarde. Gracias por la invitación. Gracias, pastor Carlos, por compartir y querer abrir su corazón acerca de las experiencias que Dios le dio a usted en Israel. Pero antes de empezar, cuéntenos un poquito quién es el pastor Carlos Pérez. Bueno, el pastor Carlos Pérez es un hombre soñador, apasionado. Dios nos dio la oportunidad de nacer en un hogar cristiano y, bueno, establecer algunos cimientos de la fe. Mis padres me inculcaron desde pequeño la creencia en este maravilloso Dios, en este poderoso evangelio, y también honrarlo, a servirlo. Entonces yo desarrollé mi infancia, mi adolescencia y pues la juventud en la iglesia, ¿no? Aprendí de una u otra forma lo que es las entrañas de poder servir a Dios de diferentes facetas y ámbitos. Salí al ministerio hace 22 años, tenía solo unos 17 años, 18 años escasos, y Dios me dio la oportunidad de desgastar mi juventud en el Señor. Cuando hablo de desgastarlo, hablo en un sentido maravilloso, porque creo que cada día le hemos servido a Dios con mucha intensidad y es bueno desgastarse en el Señor. En el ministerio, pues se van ensanchando los lugares, los propósitos y en diferentes congregaciones donde Dios me ha puesto, hemos aportado un granito de arena. Tuve el llamado al ministerio misionero, fue exactamente en el año 2008, cuando tenía 4 años de servicio, estaba soltero aún, y Dios me dijo, no pidas un país, alguien hizo una llamada, vengan, todos los que están acá piden a Dios un país, un anciano muy respetado en nuestra iglesia, director de misiones extranjeras en esa vigencia. Y cuando me voy a arrodillar, hermana Nora, él me dice, o el Señor me dice, no pidas un país, yo te voy a dar uno. Ahí Dios me dijo, te voy a enviar a Israel. Pasaron 16 años y en el año 2022 tuve la oportunidad de ir al campo de las misiones, específicamente en esa maravillosa zona geográfica como lo es Israel, que es representativo para todos. Entonces, en el ministerio Dios me ha permitido conocer muchos países, estar sirviéndole en uno u otro lugar. Y también me gusta, pues, escribir mucho y me gusta como ese espacio entre Dios, un lápiz y yo, y hablar porque lo que se habla son vivencias de Dios conmigo o mías con Dios. Entonces, es eso, básicamente es eso lo que puedo resumir del pastor Carlos. Bueno, pastor Carlos, usted hablaba que usted es escritor. Bueno, yo aquí en mi mano tengo un libro que usted escribió, Un alma con piel de camello. Vamos a estar hablando acerca de este libro y cómo surgió este libro. Cuéntenos. Bueno, Nora, nosotros llegamos a Israel con una expectativa maravillosa, ¿no? Gloriosa de servir a Dios. Había un grupo de hermanos compuestos por diferentes nacionalidades,
una maravillosa iglesia, llegamos a administrarla y bueno, pasados unos meses comenzó la guerra que aún no termina, la guerra contra los vecinos de Israel. Y nosotros quedamos como en medio del fuego cruzado. Entonces, al principio fue mucha la aflicción. Fui afligido a tal punto que experimenté pues lo que es el dolor de la angustia. La angustia tiene diferentes tipos y hay una angustia que duele. Es como psicosomática, no solo es lo que piensas, sino también que el cuerpo te duele. Y creo que Dios permitió eso porque quería crisolar en mí algo especial. A veces Dios no está haciendo algo para ti porque lo está haciendo en ti. Es, yo recuerdo que una mañana estaba casi, perdóneme la metáfora, pero estaba un poco agonizante por la situación, el caos. Quería dirección, quería el favor y además de la protección de Dios para mi familia y para toda la iglesia. Entonces me sentí en ese fuego cruzado de pensamientos y le dije a mi esposa, bueno, voy a ir a orar. Aquí en la casa he orado, he estado sacando ayuno, oración, pero siento que debe haber algo más. Entonces era como un llamado de Dios. Me fui al desierto de Judea. Yo vivía en Jerusalén y en casi 40 o una hora ya estaba en el desierto de Judea buscando el Mar Muerto hacia los lados de Jericó. Me fui a una montaña. Recuerdo, hermana Nora, que era las cuevas de Qumrán. Ya yo había ido con un pastor que me fue a visitar, él quería conocer el Museo de la Biblia. Y yo noté que si yo llegaba por Qumrán, había montañas y esa montaña me llamó la atención. Y entonces me proyecté a llegar allá. Cuando llego allá, subí la montaña, eso de las 7 8 de la mañana, fui preparado, morral, agua, porque era el sol muy fuerte, que temperatura más alta de 50 grados. Y por consiguiente, hermana Nora, me metí en una de esas cavernas bajo la sombra y ahí vi una compañía de beduinos, de personas que caminaban con un camello. Y ahí llegó la revelación. Eh, Pareciera que Dios me dijera, mira, ese grupo de personas que van allá. Y yo comencé a ver las personas, pero a veces uno está mirando, pero no observando. Y sentía a Dios, pero estás viendo lo que ellos están, Señor, sí, están caminando en el desierto. Y además iban con una figura enigmática que es la figura del libro, el camello. Entonces ahí comenzó Dios a como a fluir esa maravillosa musa espiritual y entendí que el camello fue preparado para temperaturas altísimas, para situaciones inhóspitas, para territorios desérticos, donde no hay agua, y que ellos nos enseñan con la paciencia, pues, a soportar. Entonces, este libro surge con eso, ¿no? Eh, en el reino de Dios hay mucha gente que soporta, que tiene que ser resiliente para alcanzar promesas, que debe ser consecuente y trascendente. Más allá de la realidad hay promesas. Para alcanzar las promesas se necesita paciencia. Entonces, eh, el libro es un recorrido entre Dios, un camello y yo. Y pareciera que Dios a través del camello estuviera hablando con respecto a la historia de los hombres de la Biblia. Porque los hombres de la Biblia en su gran mayoría pasaron por el desierto. Y pasaron y no fue en vano, porque luego que salieron del desierto recibieron como una graduación de ser llamados amigos, de ser llamados ninguno como él, profeta de gran renombre, como lo fue el caso de Moisés. Entonces, todo este caso del poder llegar ahí al desierto en realidad se establece en mi corazón como una maravillosa pedagogía de espiritual, ¿no? De poder vaciar mi voluntad en Dios como una hoja en blanco que luego Dios comienza a escribir. Y es así, ese libro en realidad, mucha gente que me ha contado, algunos tienen círculos de lectores, me han contactado de muchas partes
y siempre que hay una entrevista o una pregunta o un video, les digo lo siguiente. A veces nosotros solamente somos el lápiz, pero la mano que escribe es el que la sabe todas las cosas. Entonces nosotros somos instrumentos en la mano del Señor y Dios a través de un lápiz puede plasmar la historia en el corazón de alguien. Y ese es el espíritu de un alma con piel de camello. Transmitir un pensamiento de resiliencia, de fortaleza, de tenacidad. De eso se trata. Pastor, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que usted ha tenido de predicar el evangelio en Israel? ¿Cómo los judíos reciben este evangelio tan grande que tenemos nosotros? A ver, Nora, el asunto con Israel, la gente pues que no ha podido estar allá, presenta un Israel muy sacro. Y no, Israel en realidad es hoy una nación que es mezcla de, de invasiones, mezcla de gente que ha regresado de la diáspora con diferentes culturas. Entonces en Israel como que predominan diferentes formas. Es como un abanico de características. El israelita, el judío, tiene diferentes características. Entonces, si hablamos del judío ortodoxo, el hasídico, que se ve tradicionalmente de blanco y negro, ellos son completamente cerrados. Son personas que reaccionan como drásticamente a cuando alguien se les quiere presentar. Entonces, por ahí siempre había una barrera. Más, sin embargo, tuvimos la oportunidad de compartir con algunos que se les habló después de la primera, digo yo, la puerta de poderles presentar y ellos reaccionan groseramente. Ya después, el Señor va abriendo puertas. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos israelitas del Evangelio de Cristo que no son judíos ortodoxos. Recuerden que la religión judía tiene diferentes patrones. Entonces, digamos que están los ortodoxos, ultraortodoxos, los seculares y los que no creen en nada. Entonces, yo pude con mayor relación hablar con los que no son religiosos. Con ellos yo los visitaba en la casa, nos sentábamos, hablábamos, les regalaba Biblia, compartía la palabra. Pero escuche bien, hermano Nora, siempre fue dentro de lugares, porque está prohibido hablar públicamente, como se hace el evangelismo en estas zonas del mundo. No, allá no se puede hacer porque es un delito. Entonces, siempre que tuve la oportunidad de hablar con ellos fue dentro de los muros, una pedagogía intramuros. De esa forma se puede llevar el evangelio a Israel, a diferentes personas, y también a través de los círculos virtuales, aunque muy pocos, digamos que en menor escala, pero esa fue la manera. Cuando usted fue allá, ¿tuvo bastante oposición o tuvo acogimiento? Por parte de Israel, yo personalmente, de que me hayan rechazado directamente, no. No, 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 al contrario, siempre encontré como una puertica abierta. Yo vi la puertica abierta como misionero y me les metí. Ya, creo que pues también mi forma de ser me ayuda mucho. Me gusta ser como muy amiguero, muy sociable. Entonces yo no iba de frente con la Biblia. No, 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 no. Dios me dio esa, como digamos, esa sutileza para poder llegar a las personas. Y recuerdo uno llamado Mayan Dory. Él es un gran amigo, somos amigos, pero increíble, somos amigos. ¿Sabe cómo fue la manera de poder hablar con él? A través del fútbol. Él le gusta mucho el fútbol y ellos recuerdan que Colombia un tiempo le ganó en el 90 a Israel en una celebración, Ujú. perdón, una clasificación mundial. Entonces él tiene el periódico y sacó el periódico de ese día y me dice, Carlos, en inglés, habla inglés perfectamente. Eso fue muy triste. Ese fue un día muy triste. Colombia nos ganó. Y después me invitaba a su casa, que a ver el partido del Real Madrid, que esto. Entonces por ahí fui, tomábamos café, hablábamos, manejábamos en el carro, desayunábamos allá, ellos acá. Y de esa manera pudimos. La esposa de él era judía religiosa y creo que él también, pero él me dice esta palabra a mí. Nos cansamos de nuestra religión. Nuestra religión nos oprime, yo no tengo paz. Esta religión es invasiva, no, no, no. Y ellos se fueron a la India a buscar el budismo,
porque ellos querían tener paz y se fueron, hicieron un retiro. Y entonces yo les hablaba después de que la paz del Señor es la que sobrepasa el entendimiento. Mira, que a través de un judío, porque le hablaba así, a través de un judío vino la salvación al mundo. Entonces ellos abrían los ojos y decían, ¿cómo así? Entonces, mira, Jesús es esto y esto. La esposa sí noté que era un poco más, digamos que no lo aceptó con facilidad, pero él sí. Y le regalé la Biblia y él comenzaba a leer y me decía, me gusta muchísimo, me gusta, hay cosas que no sabía. Entonces, de esa forma, hermana Nora, pudimos como llegarle a ese grupo de personas, ¿no? Bueno, pastor, vamos a hablar un poco acerca del libro. Aquí hay un capítulo que es el capítulo 3 que dice, cuando mires a los demás. Y en la página exactamente 93, usted habla y dice aquí, en medio del caos de la guerra, mientras las explosiones retumbaban y el medio se extendía como una sombra sobre la tierra, nuestro hijo Shimón nació. Cuéntenos acerca cómo fue ese impacto de en medio de la guerra, haber nacido un niño en Israel. Cuéntenos un poco acerca de su hijo y de esa experiencia. Hermana Nora, sí, le confieso el por qué nació en Israel y ese día, créame que todavía no lo sé. Es una, es una de las preguntas que le hago al Señor. A ver, la guerra comienza el 7 de octubre del 2023. Simón nace el 13 de octubre. Esta semana mi esposa, la última semana de gestación. Y bueno, se viene esa cantidad de información terrorífica, de asesinatos, de guerras. Y además, no solo eso, sino el bombardeo que yo vi en los aires. Un día mandaron como 5.000 misiles. Yo necesitaba una experiencia directamente con Dios. La que le hablaba ahorita, Tali, me dice, Carlos, sal con Venus. Ellos estaban en Grecia, los amigos nuestros. Ahí vivíamos en la misma ciudad, salgan, váyanse para otro lugar, mira, busca un búnker. Y yo, pues en ese momento tenía mucho miedo porque era como un golpe fuerte, no se había visto ese tipo de violencia. Y, pues yo estar tan cerca de la muerte, literalmente, pues digamos, era muy complicado. Y entonces yo consideré salir a buscar un búnker, un refugio, porque la casa no tenía. En ese momento estalló el misil que venía para esa ciudad, un misil de Israel lo interceptó y hizo un sonido, eso es impresionante, eso es casi indescriptible. Cuando veo hacia arriba veo el ángel del Señor, Dios me permitió ver su ángel. Cuando yo veo su ángel, yo comencé a hablar en nuevas lenguas, sentí la presencia de Dios y no salí a buscar el búnker, sino que regresé a casa y le digo a mi familia, ya tenemos el refugio. ¿Dónde es? Aquí en la casa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ese mensaje me ayudó mucho a fortalecerme a mí y a mi familia y por consiguiente a la iglesia en Israel que estaba en diferentes ciudades. Entonces, esa semana Venus, que es mi esposa, ya comienza con los trabajos de parto y los hospitales saturados, en Tel Aviv saturados. Pero Dios en septiembre nos había ubicado en Nueva Selección al lado de la persona que estamos hablando, de Talí. Talí es directora de cardiología del hospital y a través de ella tuvimos la oportunidad de tener una preferencia, una urgencia. Yo recuerdo que llegamos al hospital y ya en cuestión de 15, 20 minutos ya mi esposa tenía una sala solo para ella, teníamos el acceso y ella pudo tener a Shimon ese viernes 13 de octubre del año 2023. Mucha gente pues consideraba que en medio del caos, de la crisis, íbamos a tener mayor repercusión, pero no, al contrario, Dios nos ayudó de una manera maravillosa, hermana Nora. Hay una parte de este capítulo que dice, en medio de las tormentas no siempre necesitamos claridad, necesitamos confianza. Y hay un capítulo, pastor, que yo quiero que hablemos acerca de el BOM, de cuando empezaron los misiles, cuando empezó el ataque. Dice, la fría noche del 18 de noviembre del 2024 en la ciudad de Ramat Gan, uno de los suburbios de Tel Aviv, será recordada por un suceso terrorífico
Exactamente, dice la hora, un misil de 500 kilotones. Cuéntenos acerca de esa experiencia que usted vivió, porque vivió cerca de esos misiles. Usted estaba en medio de una guerra. Cuéntenos acerca de esas experiencias. Bueno, el asunto, hermana Nora, es que nosotros hacíamos los cultos los viernes y sábado. Nos reuníamos alrededor de 100, 120 personas en ese edificio. Ese edificio tiene una historia muy importante, y es que esa familia que nos alquiló a nosotros fueron los únicos que nos abrieron las puertas. Estábamos buscando un lugar más céntrico para poner la iglesia, y entonces se nos cerraban las puertas cuando decíamos que era para un lugar para adorar al Dios de los cristianos. Y entonces se nos cerró la puerta. En cambio, esa familia nos abre la puerta. Había una oficina, dicen, métanse aquí, derrumben esto y métanse a Coedecuén. Y los metimos, construimos eso bien bonitos. Y entonces, unos 5 o 6 meses después, ¡boom!, cae el misil en el edificio, reduciéndolo casi a pérdida. Dios les bendiga, amados hermanos. Tuvimos acceso en el día de hoy aquí a nuestro local de predicación, y como pueden ver, el daño siempre es bastante considerable, aunque vemos, gracias a Dios, que en la parte de los equipos, los instrumentos, speakers, las pantallas, televisores, el atril no sufrió al parecer daños a simple vista, pero la parte del techo ha colapsado. Un techo de icopor y drywall, y bueno, las conexiones están por fuera. No podemos tocar, no podemos mover nada, porque en esta semana viene la aseguradora a hacer el avalúo de las situaciones. Creo que la parte que más sufrimos fue esta oficina. Esta oficina, en la parte de arriba cayó el fragmento del misil. Esta es la oficina de tesorería, secretaría, y aquí tenemos en DECON. Los equipos sí sufrieron daños a totalidad. Se ve, a primera instancia pensábamos que las llamas habían subido y que había fuego, que el fuego consumió, pero vemos que no. Las sillas están pues sucias, no están mojadas. Pensábamos que quizás cuando los aspersores del incendio se abrieron se mojaron, pero no. Todo está sucio. Los equipos, pueden ver ahí a profundidad que sí fueron afectados considerablemente. También la oficina pastoral sufrió todos los daños. Se vino el cielo raso por completo. Aquí teníamos una pantalla que usábamos para escuela dominical. Fue destruida por el impacto. Tenemos aquí algunos objetos de valor, no se puede tocar. Hay que esperar que llegue la aseguradora. Este es el lobby de la iglesia. También sufrió, no a la magnitud de las oficinas, pero sí vemos que todos los vidrios se partieron, al igual que en los salones de escuela dominical. La escuela de niños, se llama escuela de niños. Pueden ver, está todo en el suelo. Los vidrios fueron rotos y, como pueden ver, están ahí a la intemperie. La parte de la cocina y el miclad, que es el búnker, es la parte que está en la parte posterior o última del templo. No, se ve que solamente se afectó el techo viniéndose abajo las conexiones y el cielo raso. Pero la parte estructural la vemos bien. La cocina
pues vemos aparentemente como no hay energía que están funcionando, el refri. Esta es la realidad de nuestra iglesia y bueno, solo pedirles que oren a favor de nosotros para que el Señor nos ayude a solventar esta situación. Gracias al Señor, no hay víctimas mortales y aunque todo esto parece algo injusto y sobre todo muy doloroso, sabemos que tiene escondido un gran tesoro y es que hay un propósito de Dios para la iglesia aquí en Israel. Rogamos sus oraciones, que el Señor Jesús les siga bendiciendo. Eso fue la noche más dura que viví en Israel. Eso me impactó muy fuerte, aunque después Dios me dijo el porqué de la situación. Entonces, me llaman los bomberos, porque oye, ahí uno pone los números de teléfono para que el ayuntamiento de la ciudad siempre esté resguardando. Entonces me llaman y dicen que hay un incendio en el edificio. En primera instancia yo creí que era pues al cortocircuito o algo así. Y no, ya después nos dimos por noticias, comenzaron los videos, las noticias. Los hermanos que vivían muy cerca del templo me llamaban, pastor, esto aquí cayó el misil. Y yo, ¿cómo así tanto lugar iba a caer acá? Y ese lugar, cuando yo llego, estaba lleno de judíos ortodoxos, de una cantidad de hasídicos que precisamente al lado del barrio donde está, de esa ciudad, Ramat Gan, hay un barrio llamado Benebrak, o digamos una ciudad pequeña llamada Benebrak, que es un lugar de un barrio judío. Eso es impresionante la cantidad. Ellos llegan y comenzaron a burlarse de lo que estaba pasando ahí. Eso me dolió muchísimo. Y cuando llegué a eso de las 10, 11 de la noche, el edificio en llamas, ya no pueden ingresar, la policía dijo, no, ya no pueden, no pueden sacar nada, quédense aquí, acordonaron el lugar, al día siguiente ya, cuando pudieron apagar el incendio, yo pude ver, y a los 3 días ingresar y todo estaba reducido a pérdida. Eso fue muy duro para nosotros, muy duro, pero también trajo una gran bendición para la iglesia en Israel, de muchas almas, de muchas personas llegando a los pies de Cristo, que aún, gracias a Dios, con el excelente trabajo que está haciendo nuestro misionero allá presente, eh, vemos cómo Dios los está respaldando y estamos recibiendo, pues, en ese sentido, la cosecha o el producto de esa siembra que se hizo a pesar de las lágrimas. Entonces, esa es la historia de Boom, el capítulo del libro donde habla directamente de cuando el misil cayó en el edificio. Y también me llama la atención porque acá usted dice que hubo un joven vestido con atuendos religiosos que estaba preguntando qué es este lugar, o sea, donde cayó el misil. Y me gusta mucho porque una persona le dijo, pastor, venga rápido, este joven quiere saber más acerca de Jesús. O sea, realmente eso sirvió para, como usted dice, traer las almas. Cuéntenos un poquito Si no estoy de, mal, de el muchacho se llama Obed Shlomo, eh, Obed Salomón, quiere decir. Entonces, cuando estamos ahí, una jovencita de la iglesia habla perfectamente hebreo. El muchacho se acerca y le dice, ¿qué es esto que había ahí? ¿Cómo así? ¿Qué significa? Entonces, yo estoy por acá hablando con la policía, hablando con autoridades y esto, y la jovencita, pastor, venga, que necesita hablar con usted. Entonces, yo voy donde está el muchacho y él me dice, me llama la atención, pero mi familia no se puede enterar de que estoy preguntando. Me gustaría que me visitaran. Yo soy un muchacho ya casado y mi esposa es ascendencia judía, pero es peruana o de padres peruanos, algo así. Total, el muchacho hablaba un poquito español, pero como su español era muy deficiente, la jovencita lo hablaba en hebreo. Me traducía a mí porque yo no hablo el hebreo, aunque lo entienda. Yo hablo inglés, entonces, bueno, la conversación se realizó a través del hebreo. La jovencita, ella me dice, pastor, mire, vamos, esto. Entonces comenzamos a hablar, a traducirle. Estaba muy interesado el muchacho. Entonces, ese fue el fruto de ese episodio duro de cuando el misil cayó en el edificio. Ujú. Y cuénteme, ¿y esta persona que habla aquí en el libro, él recibió el evangelio, recibió el bautismo?
¿O hasta No, dónde aún llegó no. esta historia? Bueno, el muchacho no se convirtió, no se ha convertido, pues ahí está el contacto, porque el judaísmo es una religión muy cerrada. Ellos creen por cultura, no es por convicciones. Entonces, cuando una familia, estamos hablando de una ascendencia de 400, 500 años, ellos son muy arraigados en eso. Y si un miembro de la familia se sale de la religión, lo descomulgan. O sea, la familia dice, no, tú no sirves para eso. Entonces, es un trabajo que es con paciencia, que hay que irlo poco a poco. Aunque yo he visto algunos casos de otras personas que no les importa nada y se convierten al Señor eh, abruptamente. Entonces, el caso de este muchacho es que tuvimos el contacto de él, su familia, y creo pues que se está haciendo un seguimiento especial con esta familia. Háblenos acerca de este capítulo, pastor, la tesis del alquimista, es el capítulo 6. Me gustó mucho lo que cuando dice, cuando descubres tu peor versión, cuando dejas de fingir perfección y admites tus fallas, te acercas más a Dios. Háblenos acerca un poco de este capítulo. No cargues más de lo que puedes soportar. Sí, pues me impacta, ¿no? Me impacta porque esta mañana estaba escribiendo algo y lo que usted acabó de decir me sirve para ese escrito. Te lo estaba buscando, vea cómo hace Dios las cosas. A ver, Dios nos ama sin máscaras. Dios ama la autenticidad. Dios ama la originalidad y no podemos fingir delante de Él. El que conoce todas las cosas sería absurdo venir a disfrazarme delante de Dios. Entonces, yo considero que lo que podamos llegar a concretar en mi propósito en Dios tiene que ser basado lejos de ese yo ficticio. A veces nosotros proyectamos una mejor versión de lo que somos, pero ¿a quién engañamos? Quizás a las demás personas, pero ni Dios ni usted mismo se puede como que burlar, porque es que sabemos de sí quién conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él. Entonces, cuando hablamos de esas versiones fingidas, ficticias, nos hacemos daño. De eso se trata ese capítulo, de poder eh, llegar ante el Señor desnudando el alma de lo que somos, no de lo que intentamos ser. Jacob quería ser Esaú y se disfrazó de Esaú y cambió la voz porque quería ser Esaú. Pero Dios no quería que un Esaú se formara entre un Jacob, sino un Israel. Entonces Dios lo lleva a diferentes lugares para formar a este hombre llamado Jacob. Entonces, cuando hablamos de experiencia desértica, la experiencia desértica es un encuentro espiritual con Dios. Es ahí donde Dios dice, mira, lo que haces es bueno, pero eso no te debe determinar. Seas ministro, seas cantante, seas escritor, seas esto o aquello, eso no determina, eso es consecuencia de lo que tú eres. Vámonos a la raíz de cogito ergo sum, como decía René Descartes. Pienso, luego existo. Creo que René Descartes se quedó corto. Yo considero que somos lo que Dios dice que somos. Entonces, basado en esa premisa, debemos establecer todos los asuntos de nuestra vida en el qué soy delante de Dios. Ahí yace la razón. Fíjese que Moisés, el Señor le dice, cuando comenzó a gravitar las excusas, le dijo Moisés, no, 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 no digas esto, no digas aquello, porque yo te escogí, yo te llamé, por lo que Dios va a hacer contigo, es que nosotros debemos estar dispuestos, ¿no? Aunque la hora nos presente una realidad difusa, la confianza es plena en el Señor. Entonces, de eso se trata, quitarse las máscaras y vivir como esa originalidad que Dios nos permite. Pastor Carlos, yo tengo entendido que a usted le gusta el tema de la escatología y le quiero hacer una pregunta acerca de eso, de profecías. ¿Qué señales proféticas está viviendo en Israel en este momento? Está viviendo Israel en este momento. Soy un enamorado, hermana Nora, a ver, de lo que es el panorama escatológico. Siempre me gusta como ubicarme en qué estamos. Aunque las señales no son para nosotros, las señales sí nos dan indicios de lo que puede acontecer.
Entonces, a ver, según lo que está viviendo Israel hoy es el Salmo 83. Las tiendas de los alrededores, de los vecinos, se han ensañado en contra de Israel. Esa guerra del Salmo 83, Israel la va a vencer, la va a ganar, ¿ya? Entonces, si hablamos de ubicación, podemos decir que en el Salmo 83 todas estas guerras que se están presentando hoy, tanto como los grupos terroristas, las naciones y la que hoy vive Irán, ya están pronosticadas ahí en la Biblia. Salmo 83 es muy relacionado con Isaías 49, que son los campos de Elán. Elán es un territorio dentro de Persia, Persia es Irán. Allí en Elán están los mayores campos de concentración del uranio, que es uno de los conceptos de los conflictos. Es como el meollo del conflicto, la parte nuclear, porque Irán con armas nucleares es peligrosísimo. Entonces, Israel tiene que vivir ciertas situaciones por cuanto no conoció o no aceptó al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, entonces el Señor les envía todas estas clases de persecuciones porque no aceptaron el Evangelio de Cristo. Entonces, hermana querida, por cuanto no conoció al Señor, hoy ellos tienen que experimentar esta clase de situaciones. La iglesia tiene un lugar muy importante en la historia de Israel porque cuando la iglesia sea levantada, la promesa del arpazón o el rapto, perdón. El arpazón es una palabra griega que significa rapto. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, Israel sí sentirá toda la furia de las naciones de la tierra, claro, incitadas por Satanás, y Israel tendrá que ser abandonado en el desierto. Israel, Estados Unidos lo abandonará para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 12, donde aquella mujer fue abandonada en el desierto. Entonces Israel es el que muestra el verdadero reloj de Dios. Israel, a través de lo que sucede en Israel, Dios nos está diciendo, voy a cumplir las promesas de ustedes como iglesia por cuanto creyeron en mí. Pastor, o sea que podemos decir que ya estamos cerca a la venida del Señor Jesús con lo que está aconteciendo en Israel. Bíblicamente la Biblia dice que estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Tenemos 25,000 oportunidades al día. ¿Cómo sabemos esto, hermana Nora? Por nuestros ojos. La ciencia dice que espabilamos, que es el movimiento más rápido que tiene el cuerpo humano, 25,000 veces en promedio. Y la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cada día tenemos 25,000 probabilidades de que Cristo nos recoja. Entonces, las promesas del Señor que son en el sí y en el amén. ¿Hay alguna experiencia del libro que haya marcado profundamente su vida? Uy, hermano, ahora creo que todo, todo. En realidad, este libro fue escrito no con un lápiz, sino con lágrimas, muchas lágrimas. Entonces, eh, creo que por el dolor, el boom es uno de los más fuertes, por lo que sentí ese día, porque está ligado a una historia trágica, ese capítulo, ¿ya? Y hay uno que me gusta muchísimo y es el pupitre de arena. Como que Dios lo mete a usted a la escuela y siéntese aquí y aprenda. Al lado mío está el camello, vea, el camello también se sienta aquí en la escuela y aprendió. Era el mejor de la clase es el camello, que sabe vivir en el desierto. ¿Cómo nació o surgió ese poema El pupitre de la arena? Vamos a ver si recuerdo cómo surgió. Claro, es que la musa espiritual llega, esa inspiración llega. Yo estoy hablando de que el desierto es una escuela. Yo una vez prediqué un mensaje sobre la escuela de los adoradores y el desierto era una de ellas. Entonces, en una escuela hay un pupitre. Entonces, yo dije, no, aquí entonces es que soy un alumno de una escuela. Siéntese aquí, el pupitre no es de madera. Yo me ubicaba cuando yo era niño, yo crecí en un barrio muy pobre de Barranquilla. Entonces los pupitres eran de madera, eran de madera. Entonces yo ahora lo transporto acá y digo, no, Dios, cuando yo era un niño estudiaba en pupitres de madera. Ahora estaré en un pupitre de arena aprendiendo una vez más. Y entonces el libro tiene eso. Ese poema
es hablar de lo que Dios hace en uno. Ese poema habla directamente de la enseñanza del Altísimo en mi vida. Entonces trato de ponerle lo que es la prosa para que suene como una poesía. De eso se trata. Poema al pupitre de arena. Hermoso poema plasmado en un libro. Bueno, pastor, yo adquirí este libro en Amazon y altamente recomendado. Si alguna persona desea adquirir este libro, lo encuentras de esta manera, Un alma con piel de camello. También me encantó mucho el prefacio, cómo encontrar el camino en un paisaje donde no hay puntos de referencias claros, donde el horizonte se pierde en la monotonía y cada ruta parece igual a la anterior. Y eso es el desierto. Realmente, pastor, uno no encuentra dónde comenzó ni en dónde termina. Háblenos un poquito del desierto. Bueno, el desierto de Judea, porque fue donde yo estuve, el desierto de Judea no es tan arenoso como lo muestra o lo es como el Sahara, por ejemplo, sino que es un desierto de rocas amarillas, y el suelo es también rocoso. En ciertas partes hay arena, pero no es mucha en comparación. Entonces, es fuerte porque ese sol pega y también te refleja y en tus labios sientes la resequedad, la lengua, ese sabor de esa piedra caliza amarilla. Entonces, eso en realidad es amargo. También está ese tónico amargo. Y entonces no hay caminos, porque los senderos uno los crea. Cuando creamos el sendero, por consiguiente, tú miras hacia atrás y ¿cuál sendero? Tú dijiste que había uno, no, no hay nada. Bueno, sigue adelante, el paso que viene es otra cosa, y el paso que viene otra decisión, y el paso que viene. De esa forma uno sobrevive en el desierto, ¿no? De poder establecer una ruta espiritual, porque nuestros pasos los pone como camino el Señor. Entonces, cuando yo pienso con respecto a esto, del estar en el desierto sin una dirección, bueno, la única dirección que tiene un hombre para poder sobrevivir en la vida es Dios. Sus pasos nos pondrá por camino. Salmo 32 dice, te haré entender el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el desierto guía al alma, o Dios usa el desierto para que el alma pueda ser guiada para fortalecer el propósito. Pastor, ¿usted qué mensaje le deja hoy a la iglesia sobre amar, orar y apoyar a Israel? Bueno, hay muchas promesas que Dios da a Israel. Bendeciré a los que te bendigan. Entonces, muy importante, a pesar de que Israel está muy lejos, 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 hermana Nora, del propósito de Dios a través del Evangelio, Israel en realidad está muy lejos de Dios, porque ellos están creyendo en su sistema, en su creencia religiosa del judaísmo, y está lejos de Dios. Pero también tiene promesas. El amar a Israel hoy es amar a Dios. Que ellos lo merezcan, no, no lo merecen, porque mucha gente dice, no, pero es que no lo merecen, porque hacen esto, lo otro. Es que no, nosotros tenemos un amor indefectible que es el amor de Dios que nos ayuda. Porque a través de Israel vino la salvación a la iglesia, porque si ellos fueron, dice Pablo, si ellos fueron desgajados, nosotros fuimos injertados. Entonces, por la caída de ellos hubo gloria para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por Israel, amar a Israel, pedir por la paz de Jerusalén, porque eso es lo que está escrito en la Biblia, bendeciré a los que te bendigan. Entonces, el mayor consejo que le puedo dar es, bueno, Dios ama a Israel, seguro que sí. Nosotros también debemos amarlo, aun cuando Israel no se porte tan bien. Entonces, esa es la fundamental porque esto es muy crítico, muy crítico. Hay mucha gente dentro de la iglesia que va en contra del poder creer lo que está escrito, que orar por Israel, por bendecirlo, porque se afirman en las cosas malas de Israel. Entonces, de manera independiente a todo lo que practique Israel, nosotros debemos creer que, pues, a través de ese pueblo, Dios trajo la salvación para las gentiles, que fue Cristo el que nació.
Bueno, Pastor Carlos, yo sé que a usted le encanta la escatología, le encanta escribir. Díganos, ¿tiene ahora pendiente algún otro libro? Bueno, Nora, yo siempre vivo con un lápiz al lado mío. Hablo en sentido literal, porque ya ahora casi el lápiz no se usa, pero me gusta estar con el lápiz para escribir. Y luego lo paso a notas. Y eso lo plasmo, porque esto es vida. Quiero motivar a todos los que son escritores a que escriban, a que publiquen. Necesitamos escritores cristianos que publiquen. Sí, estoy escribiendo, por la gracia del Señor, unos libros. ¿Cuándo saldrán? No sé, hermana Nora, porque es que yo escribí uno que se llamó Cuando el sol caminó hacia atrás y eso duró 7 años. 7 años de experiencia y cuando Dios me dijo, este momento lo hicimos. A diferencia de Un alma con piel de camello que lo escribí en menos de un año. Dios me dio la inspiración en un desierto, entonces eso fue rapidito. Ojalá fueran todos así. Pero como este es de Dios y es un proyecto con Dios, pienso escribir algo sobre escatología y también sobre el corazón de David. De eso se trata, ¿no? De eso se trata lo que estoy escribiendo y esperamos que con la ayuda del Señor puedan salir muy pronto. Gracias, Pastor Carlos, por participar, por contar esas experiencias aquí en este podcast de verdad que transforma, de ese ministerio que usted tuvo cuando fue a Israel y de su libro, hermoso libro que me encantó y lo estoy también recomendando. Bueno, hermana Nora, gracias por la invitación. Me honra con darme estos minutos para poder hablarle un poquito de las experiencias del Señor. Espero que no sea la última vez. Aquí estamos para servirle siempre y deseo que este libro también sea de bendición tanto para usted, hermana Nora, su familia. Y gracias por la invitación una vez más. Dios les bendiga a todos. Bueno, y si a ti te gustó este episodio de verdad que transforma, esto te va a ayudar para cambiar de pronto tu manera de pensar hacia Israel o hacia las misiones. Compártelo, este podcast es para ti, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en el próximo capítulo de verdad que transforma. Bendiciones.